Hola a todos, gracias por estar aquí, soy Renato Antinori. Un nuevo episodio de mis errores de inversión relacionado con la rentabilidad. En el vídeo anterior comenté los resultados que tuve en 2020, que fue un menos 36%. Al mismo tiempo, ese año incrementé mucho los ingresos por dividendos porque acumulé muchas posiciones de Closed-End Funds, los CEFs, como expliqué en el episodio anterior. Me apalanqué ese año para aprovechar los fuertes descuentos del NAV y precios a los cuales se podían encontrar esos productos en los meses más complicados de la pandemia. El resultado fue un incremento importante a nivel de ingresos vía dividendos, como refleja la curva del ratio ingreso dividido por los gastos familiares. En ese periodo las primeras opciones no las incluía todavía dentro de los ingresos y entraban dentro de la parte plusvalías minusvalías, por lo cual están fuera de este gráfico. Vemos que los ingresos crecieron mucho en 2020, pero la rentabilidad fue muy mala, menos 36%. ¿A qué se debió el resultado tan desastroso a nivel de rentabilidad? Una parte de mi operativa de opciones es dedicada a algunos mercados de commodities. En particular tenía posiciones abiertas en el mercado del petróleo y gas natural, que fueron particularmente afectadas durante esos meses. El problema de rentabilidad de la cartera fue causado por el petróleo. Para quien no sepa lo que ocurrió durante la pandemia, voy a enseñar el gráfico que es bastante elocuente. En pocas semanas el petróleo pasó de cotizar de $60 al barril hasta tener precios negativos. Precios negativos significa que nadie quería petróleo en esas fechas. Estaban dispuestos a quitárselo encima a cualquier precio. Es decir, los costes de almacenamiento eran más elevados que el coste de la materia prima. En esa situación tenía varias put vendidas sobre petróleos, que significan exposición alcista, con vencimiento a varias semanas vista, entre 60 a 120 días. Cuando empezó a caer, inicié con el plan de cobertura que tenía y empecé a comprar put para reducir la exposición alcista. El problema fue que tenía varias posiciones abiertas de varios vencimientos y empecé a ver las coberturas y al final perdí el control. Todavía hoy no sé exactamente lo que pasó. Utilizaba los gráficos de riesgo para monitorar las posiciones, pero teniendo abiertos varios vencimientos al mismo tiempo, la operativa se complicó. Recuerdo que en un dado momento pensaba haber anulado la exposición alcista, es decir, estaba convencido que si hubieran producido ulteriores bajadas, no solo no perdería más, sino que hubiera podido beneficiarme, recuperar. Y eso es lo que quería, y había cambiado totalmente mi perspectiva sobre el petróleo, pasando de alcista a bajista. Por lo menos esto es lo que creía mirando mis gráficos de riesgo. El resultado fue que me equivoqué totalmente en la interpretación de la exposición que tenía. Todavía hoy no sé a qué se debió. Si fue que me equivoqué en introducir las posiciones en los gráficos de riesgo, o si me equivoqué en poner alguna orden en el mercado. Algunas veces ha ocurrido que quiero hacer una operación y resulta que pongo en el mercado una orden contraria a la que quiero. Es posible que haya ocurrido en este caso también, no lo sé. Resulta que el petróleo sigue bajando y mi cartera también. Era todo muy rápido. No sabía por qué mi cartera bajaba. Tenía en cartera varias posiciones de commodities, de acciones, de CEFs y no sabía lo que estaba causando la caída de la cartera. Estaba convencida que había arreglado lo del petróleo hasta que unos días después volví a reconstruir la cartera de petróleo con los gráficos de riesgos y me di cuenta que seguía teniendo una exposición muy alcista. Claro, el petróleo bajaba y mi cartera también. Cuando me di cuenta, ya era tarde, el daño estaba hecho. Cerré todas las posiciones de petróleo que generó esos minusvalías tan importantes. Hay que considerar que la parte de acciones y CEFs y operativa de opciones con acciones me iba bastante bien, me fue muy bien ese año. Compré mucho apalancándome durante marzo de 2020 y toda esa parte de la cartera se benefició de la recuperación de los siguientes meses. Aún así, con esa parte en positivo, el resultado total de la cartera ese año fue un menos 36%. ¿Qué lecciones he extraído de esa experiencia? Dos en particular que han marcado mis siguientes años de inversión y que siguen vigentes a día de hoy. Primera es simplificar la operativa de commodities, evitando de abrir varios vencimientos contemporáneamente, para poder tener control más preciso de la exposición. 2. Abrir nuevas operaciones en las commodities siempre a través de spread, es decir, con cobertura, y evitar operativas de ventas de opciones de forma desnuda en esos mercados que pueden tener mucha volatilidad y cuyo valor nominal de las posiciones es bastante elevado. En el siguiente episodio comentaré lo que ocurrió un par de años antes operando opciones en otro mercado de commodities, el gas natural, que fue algo bastante curioso. Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre inversiones y finanzas personales. Muchas gracias por acompañarme
y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.